Bueno, hay un tema ahí, vi que usted opinó en la red social de Pajarito en Twitter, planteado por allí como que las provincias podrían tener una habilitación, que estimo que debería ser legal, o a través de algún tipo de disposición o resolución nacional, para acceder a las vacunas, digamos, a comprar en el exterior como compra el Estado Nacional vacunas. ¿Usted es partidario, digo, usted cree que esto debería habilitarse? No, creo que ya está habilitado, que es diferente. ¿Ya está habilitado? Ya está habilitado por dos tipos de normas. Una de orden constitucional y otra de orden legal. La ley 27.573, que es la ley dictada con motivo de la vacuna, de declarar de interés nacional de investigación, desarrollo y compra de vacunas para combatir el COVID-19, contempla expresamente sus artículos 6 y 7 el mismo tratamiento a las vacunas que importen las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a las que importe el gobierno nacional. Esto implica una disposición expresa que contempla esta posibilidad. Pero aunque no existiera esta norma, hay que remitirse a la Constitución Nacional, que vos sabés que se prevé la coexistencia de diferentes gobiernos. El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Y estos gobiernos son supremos en sus respectivas esferas de actuación. No necesitan pedirle permiso a otro gobierno para ejercer las funciones que la Constitución le otorga. Y la Constitución distribuye las competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, existiendo básicamente competencias exclusivas del Estado Nacional, competencias exclusivas de las provincias, que cabe recordar que conforme al artículo 121 de la Constitución Nacional, todo poder no delegado al gobierno nacional lo conservan las provincias. Y la salud no es un tema delegado al gobierno federal por el articulado de la Constitución Nacional, sino que son las provincias que conservan la competencia propia sobre el tema, y después están las facultades concurrentes. En materia de salud, mi interpretación es que se trata de facultades concurrentes del gobierno nacional y del gobierno y de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto en función, por un lado, de ciertos tratados internacionales que ha firmado la nación argentina, que contemplan precisamente que los estados federales, el Estado Nacional, debe arbitrar medidas para este tipo de situaciones como es una pandemia. Y por otro lado, por las facultades reservadas que contempla, las facultades para las provincias que contempla la Constitución Nacional, que son todas aquellas no delegadas, entre ellas el tema de la salud. Entonces, bien puede una provincia argentina comprar vacunas. Recordemos que a partir de la reforma de 1994, aquella discusión que se planteaba antes sobre si las provincias podían firmar acuerdos internacionales quedó zanjada. Hoy es claro que sí pueden hacerlo, siempre y cuando no impliquen un obstáculo a la política exterior de la nación. Y comprar vacunas es algo que desean hacer tanto la nación como las provincias, al menos en hipótesis, ¿no? Y cuando se trata de facultades del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, debemos procurar que actúen armónicamente, es decir, que deben encontrarse para ayudarse y no para destruirse. Y el tema de la salud es un tema común. Y hay otro tema que a mí me preocupa como ciudadano, es que advierto que no se van a comprar vacunas. No se van a comprar vacunas en cantidad suficiente. Y digo esto por una cuestión económica. Si observamos que somos 45 millones de argentinos, hace falta 2 dosis para cada ciudadano, son 90 millones de dosis. Y cada dosis cuesta aproximadamente $20, estamos hablando de 1.800 millones de dólares que tenemos que disponer para pagar las vacunas. Entonces, la pregunta es, ¿hemos pagado vacunas en cantidad suficiente o los contratos prevén que nos van a dar vacunas gratis? Es decir, hay que salir con el dinero y pagar vacunas. Hay que entender
Y hay que entender que no hay nada más caro que no tener vacunas, porque no tener vacunas se paga con vidas de los ciudadanos, y aquí me refiero a tu vida o la mía, a la de cualquiera de nosotros, porque esta es la lotería de la muerte, si nadie sabe si puede ser o no alcanzado por el virus y en qué condiciones va a poder enfrentarlo. Y por otro lado vemos que las pocas vacunas que han llegado a cuentagotas a la Argentina se están aplicando a los amigos del poder. Noticia del día es una chica de 18 años vinculada con un ministro que no renunció, al menos que yo sepa, ni creo que alguien antes de ahora le haya pedido la renuncia al ministro. Una chica de 18 años fue vacunada por pertenecer a su agrupación política. Y esto es escandaloso, ¿no? La mujer... Lo mismo que me dijo Donda, ¿lo aplicaría Ferrarese? ¿Tendría que presentar la renuncia? Es que yo creo que lo de Ferrarese es más cercano a lo de Ginés González García que a lo de Donda. Sí, porque aquí sí puede haber delito porque se utilizó la vacuna para favorecer a un grupo, a una persona que forma parte del grupo de amigos, no del grupo de riesgo. Entonces tenemos que habilitar que las provincias que tienen recursos, nosotros vivimos en la ciudad más rica del país, la ciudad de Buenos Aires. En mi barrio yo veo que se pavimentan cuadras que fueron pavimentadas hace poco tiempo atrás, que están en perfectas condiciones. Y estamos usando recursos en ese tipo de obras en vez de salir a comprar vacunas. La prioridad hoy debe ser comprar vacunas, porque si no, lamentablemente, muchos de nosotros vamos a padecer la enfermedad con consecuencias quizás fatales, y si no nos toca a nosotros, será nuestro grupo de amigos o nuestro entorno. Y la actividad económica va a seguir paralizada. El Estado de Israel pagó una suma enorme por cada vacuna. Se habla de más de $40, pero ya recuperó su economía. Y pregunto yo, ¿tenemos vocación de vacunar a la gente? Porque si hay vocación de vacunar a la gente, salgamos todos juntos a comprar vacunas, juntemos recursos, hagamos una vaquita. ¿Acaso vos no estarías dispuesto a hacer una vaquita para que el país compre vacunas y se distribuyan conforme, aclaro esto, se distribuyan conforme a grupos prioritarios, a grupos de mayor necesidad, no por factores económicos? Daniel, lo que uno habla con fuentes oficiales es que no hay un tema presupuestario, más allá de que dé, como te está planificando, una primera dosis a mucho más gente y no la segunda a la mitad de la gente. No hay un tema presupuestario. El gran tema, cuando uno habla con altas fuentes oficiales, es que no llegan. Por eso está el acuerdo con la Sputnik de 20 millones, han llegado 2 o 3. O sea, los convenios están firmados, pero no llegan, no producen. Tienen problemas de producción en la India o lo que fuera. O sea, no es un tema ni de, reitero, fuentes oficiales, ni de presupuesto ni de compra. Mira, en la Segunda Guerra Mundial. Y eso se ve un poco, y es cierto que se ve un poco en todo el mundo, ni hablar de Latinoamérica. En la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos, Estados Unidos en particular, fueron capaces de reconvertir su industria para fabricar armas. Hoy yo no veo que se esté reconvirtiendo algo para fabricar vacunas. Por el contrario, uno ve que hay una inacción de los gobiernos y mientras tanto la gente se muere. Y además esta pandemia tiene una característica que a mí no se me escapa, que es en cierto modo selectiva. Se mueren las personas mayores, los que están fuera del aparato productivo, los que hoy son una carga para los gobiernos nacionales, porque hay que pagar jubilaciones, asistencia médica, remedios, etcétera, y no afecta tanto a los jóvenes. Entonces, yo no me olvido que el presidente Bush, cuando vino a la Argentina en el año 2003, le regaló un libro al presidente Kirchner, cuyo autor era Malthus. Es cierto, ¿no? Era un libro sobre economía política y no sobre la cuestión poblacional. Pero, digamos, hay un mensaje implícito en ese regalo. Y entonces esta es una enfermedad que viene como anillo al dedo para que los distintos gobiernos puedan
prescindir del grupo poblacional que afecta sus presupuestos. Y esto lo digo con tristeza. Quisiera estar equivocado, quisiera que todos los gobiernos del mundo me den una prueba evidente de que están haciendo el mayor esfuerzo para fabricar vacunas. Y la verdad yo no lo veo. En Argentina hemos fabricado vacunas que están paradas en Estados Unidos. Tenemos capacidad de hacer vacunas. Y lamentablemente nosotros estamos viendo cómo se vacunan nada más que los amigos del poder. Es fuerte lo que está diciendo, porque justamente alguien me decía por allí, pero corresponde, hay todo un debate también ético. ¿Tenemos que seguir vacunando a los viejos que están encerrados en sus casas y tienen poca posibilidad de contagiarse? ¿O al que está, no digo de 20 o 30, que tiene 40, 50, 60, que está activo, que volvió a trabajar, que sale prácticamente de lunes a viernes a la calle a cumplir con parte de su agenda como lo hacía antes del coronavirus? Digo, es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo, pero creo que si los ciudadanos del mundo no empezamos a exigirles a nuestros gobiernos que adopten los recaudos necesarios para fabricar vacunas y vacunarnos a la mayor cantidad de gente, no van a llegar las vacunas a los que estén alejados de los grupos de poder. ¿No? Es decir, hay muchas personas, la lista de vacunados en la Argentina no fue abierta, a pesar de lo prometido luego del escándalo con el ministro Ginés González. Vos no sabés hoy si hubo vacunaciones de privilegio adicionales porque no hay forma de revisar esa lista. Entonces, creo que tiene que haber mucha transparencia y tiene que haber esfuerzo en vacunarnos a todos. Es decir, razones humanitarias primero e incluso razones de economía imponen que exijamos a los gobiernos, a todos, al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, que sumen presupuestos públicos para comprar vacunas. Yo creo que cuando uno va con el dinero, se aplica aquella vieja máxima del filósofo argentino Olmedo, poniendo esta balaganza. Cuando se pone el dinero, las vacunas van a terminar apareciendo. Va a haber que pagar a lo mejor más caro, puede ser, pero creo que es un dinero bien invertido. Bien. Daniel, un gusto como siempre, la seguimos pronto, ¿de acuerdo? Un abrazo, Fernando. Abrazo grande. Daniel Kipper aquí en Construcción Plural.